Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas historias llenas de pasión, drama, paisajes impresionantes y personajes que te roban el corazón. Prepárense porque les voy a presentar una selección de series turcas completas que, en mi humilde opinión, son absolutamente imperdibles y que, estoy segura, los van a enamorar. Ya sea que sean veteranos en el arte de las series turcas o que estén apenas empezando a explorar este universo, aquí encontrarán algo que les enganche. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren seguir recibiendo recomendaciones como esta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie que les quiero recomendar es, sin duda alguna, un clásico moderno, Amor Eterno, o Karasevda en su idioma original. Esta serie es una joya. Cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. Su amor es puro y verdadero, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de un tercero, el malvado Emir Kozkolu, harán todo lo posible para separarlos. La serie está llena de giros inesperados, momentos de mucha tensión y un romance que te hará suspirar. Las actuaciones son impecables, la banda sonora es preciosa y la fotografía es simplemente espectacular. Amor Eterno ganó un premio Emmy Internacional como mejor telenovela, y con razón. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene enganchado hasta el final. Prepárense para llorar, reír y amar con Kemal y Nihan. De verdad, no se la pueden perder. Vamos a profundizar un poco más en Amor Eterno. Lo que hace a esta serie tan especial no es solo la historia de amor central, sino la complejidad de los personajes y las relaciones que se desarrollan a su alrededor. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas con un fuerte sentido de la justicia y una determinación inquebrantable. Su humildad y su integridad son admirables, pero también tiene un lado vulnerable que lo hace aún más cercano al público. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una artista con un espíritu libre y una sensibilidad especial. A pesar de vivir en un mundo de privilegios, anhela una vida más auténtica y se siente atrapada por las expectativas de su familia. La química entre Burak y Neslihan es innegable y su interpretación de Kemal y Nihan es lo que realmente hace que su historia de amor sea tan convincente. Pero el amor entre Kemal y Nihan no es lo único que hace que Amor Eterno sea una serie tan adictiva. Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, es un villano carismático y despiadado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan es enfermiza y sus maquinaciones son cada vez más retorcidas a medida que avanza la serie. Emir es un personaje complejo que, a pesar de su maldad, tiene momentos de vulnerabilidad que lo hacen aún más interesante. Además de la trama principal, Amor Eterno explora temas importantes como la desigualdad social, la ambición, la familia y la lealtad. La serie también presenta personajes secundarios memorables, como Leila, la tía de Nihan, que es una mujer fuerte e independiente que siempre está ahí para apoyarla, y Zehir, el amigo leal de Kemal, que lo ayuda en su lucha contra Emir. La dirección de Hilal Saral es impecable y la serie está filmada en locaciones impresionantes de Estambul. La banda sonora, compuesta por Toygar Iki, es preciosa y complementa perfectamente las escenas de drama y romance. En resumen, Amor Eterno es una serie turca que tiene todo lo que se necesita para ser un éxito, una historia de amor apasionante, personajes complejos, una trama llena de giros inesperados y una producción de alta calidad. Ahora, si lo que buscan es una serie histórica con toques de drama y romance, entonces El Sultán, o Muhteşem Yzyl, es para ustedes. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano, a la época del sultán Suleimán el Magnífico. La serie sigue la vida de Suleimán, sus conquistas, sus decisiones políticas y, por supuesto, sus relaciones amorosas. La figura central femenina es Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa favorita de Suleimán y una mujer poderosa e influyente en la corte. El Sultán es una producción grandiosa con una ambientación increíblemente detallada, vestuario lujoso y batallas épicas. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lealtad. Es una ventana fascinante a la historia de Turquía y una historia llena de intriga y pasión.
Si les gustan las series de época, El Sultán los va a cautivar. El Sultán es mucho más que una simple serie de época. Es una inmersión profunda en la intrincada política y la opulenta cultura del Imperio Otomano. La serie no solo se centra en el reinado de Suleimán, sino que también explora la vida de los miembros de su harén, sus consejeros y sus rivales. La serie presenta una visión fascinante de la vida en la corte otomana, con sus rituales, ceremonias y costumbres. Suleimán, interpretado por Ali Tergen, es un personaje complejo que está dividido entre su deber como sultán y sus deseos personales. Es un líder brillante y un guerrero valiente, pero también es un hombre apasionado y sensible. Su relación con Hürrem Sultán, interpretada por Mary Mutherly, es el corazón de la serie. Hürrem es una mujer inteligente y ambiciosa que lucha por hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Su ascenso al poder es impresionante, pero también está lleno de peligros y sacrificios. El sultán también presenta una serie de personajes secundarios memorables, como Ibrahim Pasha, el amigo de la infancia y confidente de Suleimán, que se convierte en su gran visir, y Mahidevran Sultán, la primera esposa de Suleimán, que ve amenazada su posición por la llegada de Hürrem. La serie también explora las relaciones entre los miembros de la familia real, como los hijos de Suleimán, que luchan por el trono. La serie está filmada en locaciones impresionantes de Turquía, y el vestuario y la escenografía son increíblemente detallados. La música, compuesta por Aytek Inatas y Fahir Atakolu, es evocadora y complementa perfectamente las escenas de drama y acción. El Sultán es una serie que te transporta a otro tiempo y te permite vivir la historia de una de las civilizaciones más importantes del mundo. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder, la ambición, el amor y la lealtad. Cambiando un poco de género, les quiero hablar de Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia gira en torno a Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal y que, gracias a un abogado, Selim Serez, tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Altınköy, un barrio rico de Estambul. Allí Yaman conoce a Mira, una chica popular y adinerada, y entre ellos surge una conexión inmediata. Medcezir es una serie juvenil que aborda temas como el amor, la amistad, la familia, las diferencias sociales y la búsqueda de la identidad. Es una serie entretenida con personajes carismáticos y una trama que te engancha. Además, la banda sonora es muy buena y te hará revivir esos momentos de drama y romance. Si disfrutaron de OC o si simplemente les gustan las series juveniles con un toque de drama, Medcezir les va a encantar. Medcezir logra capturar la esencia de DOC al tiempo que le añade un toque distintivo turco. La serie explora las diferencias culturales y sociales entre los barrios marginales y los barrios ricos de Estambul. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven con un pasado difícil que lucha por encontrar su lugar en un mundo nuevo y desconocido. Mira, interpretada por Serine Sarkaya, es una chica privilegiada que tiene que lidiar con sus propios problemas y secretos. La química entre Atay y Serine es innegable, y su interpretación de Yaman y Mira es lo que hace que su historia de amor sea tan atractiva. La serie también presenta personajes secundarios interesantes, como Selim Serez, el abogado que ayuda a Yaman, y Ende Serez, la esposa de Selim, que es una mujer elegante y sofisticada. La serie también explora las relaciones entre los amigos de Yaman y Mira, que tienen sus propios dramas y romances. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Es una serie que te recordará la importancia de la amistad, la familia y el amor. La serie también destaca la importancia de superar los obstáculos y luchar por tus sueños. Es una serie que te inspirará a ser una mejor persona. Siguiendo con las series más modernas, no puedo dejar de mencionar Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que te saca una sonrisa desde el primer capítulo. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y que por una serie de circunstancias, empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado, y entre ellos surge un romance inesperado. Erkencikus es una serie refrescante con personajes adorables y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Es perfecta para desconectar y relajarse después de un día largo. Además, la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es palpable y te hará suspirar. Si buscan una serie romántica y divertida, Erkencikus es una excelente opción.
Erkencikus es una serie que te transporta a un mundo de ensueño, lleno de romance y aventura. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven inocente y optimista que sueña con convertirse en escritora. Kan, interpretado por Can Yaman, es un hombre libre y aventurero que ha viajado por todo el mundo. Su encuentro es el inicio de una historia de amor llena de obstáculos y desafíos. La serie está llena de momentos cómicos y situaciones divertidas que te harán reír a carcajadas. La química entre Demet y Can es innegable y su interpretación de Sanem y Can es lo que hace que su historia de amor sea tan creíble y atractiva. Erkencikus es una serie que te recordará la importancia de seguir tus sueños y luchar por lo que quieres. Es una serie que te inspirará a ser más valiente y aventurero. La serie también destaca la importancia de la familia y la amistad. Es una serie que te hará sentir feliz y optimista. Ahora, para aquellos que disfrutan de las series más dramáticas y con un toque de misterio, les recomiendo Yerde o En el interior. Esta serie es un thriller policíaco que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y que, sin saberlo, se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para proteger a su familia, mientras que Umut, que ahora se llama Mert, trabaja como policía y está infiltrado en la misma mafia. Yerde es una serie llena de acción, tensión y giros inesperados. Las actuaciones son excelentes y la trama es muy bien construida. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y el amor fraternal. Si les gustan las series de acción con un toque de drama y misterio, Yerde los va a mantener enganchados. Yerde es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad y la traición son moneda corriente. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un hombre atormentado por su pasado que lucha por proteger a su familia. Mert, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un hombre que ha crecido en las calles y que ha aprendido a sobrevivir a cualquier costo. La rivalidad entre Sarp y Mert es el corazón de la serie, y sus encuentros están llenos de tensión y emoción. La serie está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Las actuaciones son excelentes y la trama es muy bien construida. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre los límites que estás dispuesto a cruzar para proteger a tus seres queridos. Y para cerrar con broche de oro, les quiero recomendar una serie que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue la vida de Ertuğrul, sus luchas contra los enemigos, sus alianzas con otros clanes turcos y su determinación para establecer un estado independiente. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica con batallas espectaculares, personajes heroicos y una trama llena de intriga y aventura. La serie explora temas como la fe, la justicia, la valentía y la lucha por la libertad. Es una producción grandiosa que te transporta a la época de los guerreros turcos y te hace sentir parte de su historia. Si les gustan las series históricas con un toque de acción y aventura, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no se pueden perder. Es larga, sí, pero vale la pena cada minuto. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a un mundo de héroes y villanos, de batallas épicas y sacrificios personales. Ertuğrul, interpretado por Engin Altan Atan, es un líder valiente y justo que lucha por proteger a su pueblo y establecer un estado independiente. La serie está llena de escenas de acción espectaculares, con batallas que te dejarán sin aliento. Pero Dirilis, Ertuğrul, es mucho más que una serie de acción. Es una historia sobre la fe, la justicia y la valentía. La serie explora temas importantes como la lucha contra la opresión, la defensa de los derechos de los débiles y la importancia de la unidad y la solidaridad. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te inspirará a ser un mejor líder y un mejor ciudadano. Y ahí lo tienen, mi selección personal de series turcas completas que te enamorarán. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna que les guste. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen. Hay para todos los gustos y estoy segura de que hay una serie turca perfecta esperando por ustedes. Para resumir un poco, hoy hemos hablado de Amor Eterno, una historia de amor trágica y apasionada, El Sultán, un drama histórico lleno de intriga y poder, Medcezir, una serie juvenil con un toque de drama y romance, Erkencikus, una comedia romántica ligera y divertida, Yerde, un thriller policíaco lleno de acción y misterio, y Dirilis, Ertuğrul,
Una serie histórica épica sobre la fundación del Imperio Otomano. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas. Si tienen alguna serie turca favorita que no haya mencionado, déjenla en los comentarios. Me encantaría leer sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.